En primer lugar, algunas aclaraciones que creemos que corresponde hacerlas. Las seccionales de la Asociación Trabajadores del Estado tienen autonomía administrativa. Nuestro estatuto prevé la elección de una comisión directiva, la realización de acciones gremiales, políticas y, por supuesto, la administración de los fondos que recibe la seccional. Los fondos que recibe la seccional, o cada una de las seccionales que tiene ATE en la provincia, provienen de los recursos de la cuota sindical de sus afiliados. El 60% de la cuota sindical de sus afiliados de la seccional Rafaela, que son hoy aproximadamente 500, un poco más de 500, queda en la seccional Rafaela para que la comisión administrativa los administre. El 30% de ese recurso va al Consejo Directivo Nacional y solo el 10% se remite al Consejo Directivo Provincial a los efectos de que también se sostenga una estructura provincial que demanda una serie de actividades y, por supuesto, en ese sentido, inversiones y gastos para el desarrollo de la actividad sindical. Desde el Consejo Directivo Provincial, como política, nosotros hacia las seccionales siempre hemos tenido una política de orientación de gastos y de ciertos controles, de modo de advertir a tiempo, o en los momentos adecuados, de que las inversiones, los gastos que hacen las seccionales no excedan los recursos que tienen o que sean destinados al sostenimiento de la actividad sindical, a los efectos de una orientación, porque les reitero, las seccionales tienen autonomía administrativa, económica y financiera. En el caso de la seccional Rafaela, siempre ha tenido las cuentas ordenadas, no hay desórdenes en las cuentas de la seccional Rafaela, nos referimos a las rendiciones de gastos que se enviaban periódicamente al Consejo Directivo Provincial, no como rendición, sino una planilla de gastos. Nosotros teníamos información de los recursos porque es quien gira la cuota sindical a la seccional del Consejo Directivo Provincial, y a los efectos de la orientación de los gastos siempre ha tenido una cuenta ordenada. Los balances de las seccionales lo aprueban las asambleas de afiliados que se hacen anualmente, como en cualquier institución social o civil. Es decir, que los balances que se han aprobado en la seccional Rafaela no, en principio, demostraban o tenían irregularidades que uno pueda inferir al momento de aprobar el balance. El balance, en última instancia, es una aprobación de los gastos que hace la seccional y de la administración de sus recursos. A partir de esta información de los gastos que la seccional Rafaela hacía periódicamente, se detectó a mediados de este año un inconveniente en el sentido que no podíamos hacernos de las extracciones bancarias. Ustedes saben que la seccional Rafaela administra una cuenta, una caja de ahorro, en la cual se depositan los fondos de la cuota sindical. Esa cuenta solo es administrada por la secretaria general y la secretaria de finanzas, o sea, son con dos firmas autorizadas las que pueden hacer, las únicas personas que pueden hacer las extracciones bancarias de la cuenta de la seccional. Todas las extracciones que se han hecho desde siempre, desde que Ángela Corbalán es secretaria general del sindicato, han sido, si bien firmadas por ella y por la secretaria de finanzas, realizadas exclusivamente por Ángela Corbalán. No hubo ni pudo haber otras personas que extraigan de la cuenta de la seccional que no hayan sido estas dos personas, y por conocimiento y por reconocimiento de la propia Ángela, ha sido ella la que ha extraído de los fondos de la seccional el dinero necesario en principio para afrontar los gastos que tiene la seccional Rafaela. Al tener algunos inconvenientes en hacernos de esos extractos bancarios, y cuando le pedimos a Ángela Corbalán que nos lo entregue, demoró un tiempo importante en entregarlos, detectamos que, bueno, había un monto importante de dinero que no tenía justificación de rendición, que en principio se suponía estaba disponible ese dinero
en una caja fuerte o en algún tipo de inversión que haya hecho el sindicato o en gastos a rendir que no hayan sido rendidos. Llamaba poderosamente la atención que, por ejemplo, en un mes de las extracciones que realizó Ángela, en un mes, por ejemplo, en el mes de diciembre, en el mes de octubre de 2012, hizo 2 extracciones, cada una de esas de 35.000 pesos. O sea que hizo una extracción en ese mes de 70.000 pesos, cuando los gastos que fueron rendidos fueron de 20.000 pesos. O sea, con una diferencia en ese mes, solo en ese mes, de 50.000 pesos, que en principio no tenían justificación en el gasto, salvo que la Comisión Administrativa haya decidido algún tipo de inversión, por lo tanto justificaba la extracción de esos 70.000 pesos para afrontar esa inversión. Y así en varios de los meses donde nos hicimos de los extractos bancarios, la mayoría de las extracciones superaban en creces, yo diría en un 40%, promedio, un 40%, los gastos que Ángela Corbalán informaba en relación a la justificación de esas extracciones. Y otra situación que nos llamó poderosamente la atención, que tenemos las 2 copias, es que, bueno, en virtud de los ahorros, es decir, que la seccional Rafaela tiene un promedio de ingresos hoy de alrededor de 30.000 pesos por cuota sindical, nos llama poderosamente la atención que, bueno, disponía de un plazo fijo la seccional a noviembre del 2012 de 66.300 pesos. Ese plazo fijo se renueva recién en enero del 2013 y en lugar de renovárselo por ese importe, se lo renueva por 52.000 pesos, es decir, una diferencia de 13.000 pesos entre una renovación y otra del plazo fijo, sin que ese dinero haya ingresado a la cuenta de la seccional. O sea, puede ser que se renueve en menos un plazo fijo de la seccional a los efectos de tener una previsión de alguna inversión o de un gasto extraordinario de la seccional. Por lo tanto, ese dinero que se renueva en el plazo fijo, que es patrimonio de los afiliados, en lugar de ingresarlo a la cuenta bancaria o de rendirlo con algún gasto, no se encontró justificación alguna en por lo menos los informes que presenta Ángela Corbalán. Frente a esta situación de irregularidad patrimonial ya, nosotros tomamos todas las medidas del Consejo Directivo Provincial para garantizar, asesorar, acompañar a Ángela en la búsqueda de alguna explicación o justificación de esta grave irregularidad en la seccional Rafael. Por supuesto que, bueno, no encontramos ninguna explicación. Se hicieron reuniones aquí en la seccional con todos los integrantes del Consejo, de la Comisión Administrativa. Ángela manifestó que ella se hacía responsable, pero que no podía dar explicaciones, que no sabía lo que había pasado. De modo que, bueno, frente a la dilación de la justificación de Ángela Corbalán en relación a esta faltante de dinero, porque después de salta esta situación fuimos analizando hacia atrás, y el periodo analizado fue el 2011, 2012 y hasta junio del 2013. Frente a esta falta de explicación se la intima formalmente en varias oportunidades para que lo haga.